Resumen informativo en Central FM. Miércoles 26 de junio, estas son las noticias. La Cámara Baja de los Estados Unidos, o sea, la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, aprobó un fondo de emergencia por 4.5 billones de dólares para atender la llegada de migrantes a la frontera con México. El proyecto de ley fue avalado luego de que Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, sofocó una revuelta de congresistas que buscaron cambios significativos en la legislación. Nos aseguramos que los niños tengan alimentos, haya ropa para ellos, artículos sanitarios, refugio, atención médica y asistencia legal. Estamos protegiendo a las familias para que sigan juntas, dice Nancy Pelosi en su discurso. Ahora el fondo de emergencia pasa al Senado para su discusión y posterior aprobación. It's for the children, the children, the children. It's about lifting them up in a way that takes them beyond what we do today. This is a very strong first step for us. A very strong first step for us, for the children. It's very exciting. Es muy emocionante esto es para los niños, para los niños, para los niños. Se trata de levantarlos, de que vayan mucho más allá de lo que están hoy en su circunstancia presente. Es muy fuerte este paso que estamos haciendo. Es para los niños, para los children, iba a decir. Es para los niños y esto es de verdad muy emocionante. John Sanders comunicó su renuncia como comisionado interino de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. En un mensaje interno precisó que dimitirá el 5 de julio próximo. La separación sucede en medio de críticas por el trato insalubre dado a 100 menores migrantes detenidos. Y con esto, fíjense, Tonatiuh Guillén renuncia a lo equivalente de John Sanders. O sea, los dos encargados del tema de inmigración en México y en los Estados Unidos, para afuera. De lo que nos habla y nos prueba, Pedro, que la negociación que se llevó a cabo entre Marcelo Ebrard y el gobierno de Donald Trump fue una negociación muy mala. No hubo estrategia, no hubo preparación de un acuerdo, ni siquiera los recursos necesarios, simplemente fue responder a una amenaza del presidente Trump. Ahí perdió una gran oportunidad México porque se debió haber posicionado como un líder en la atención migratoria. Y hoy estaríamos hablando de una atención a migrantes indocumentados que son respetados en sus derechos humanos y que son ordenados, pero no. Encontramos imágenes como la de ayer del padre salvadoreño y su hijita que fallecieron en el Río Bravo. Parece que en Estados Unidos ya le están entendiendo. Por lo pronto ya vemos un presupuesto que se puede destinar hacia el combate a la migración. 4 billones de dólares. 4.5, ¿no? 4.5 billones, sí, que no es una cifra nada despreciable. Y por lo pronto, insisto, el gobierno mexicano hasta el momento de lo único que habla es que se va a controlar la migración a través de la Guardia Nacional, o sea, militarizarla. Desde la firma del acuerdo migratorio con Estados Unidos, México ha recibido a 4.042 migrantes solicitantes de asilo, un ritmo promedio de 252 diarios por los cruces fronterizos de Mexicali y de Tijuana, en Baja California, de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Según esto, el Instituto Nacional de Migración. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reveló que agosto podría cerrar con unos 60,000 migrantes devueltos, o sea, se van a regresar a sus países de origen. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, calificó de inaceptable y flagrante violación constitucional el despliegue de fuerzas federales en las fronteras norte y sur para contener, o sea, se sigue derecho, otra vez Porfirio haciendo hincapié en que esto no es legal, que lo que está haciendo México para contener el flujo migratorio a los Estados Unidos es anticonstitucional y obra en obediencia a las peticiones del presidente Donald Trump. Andrés Manuel López Obrador descartó que México haya tendido un muro en la frontera norte con el despliegue de 15,000 elementos de la Guardia Nacional. Justificó que se debe evitar una confrontación con Estados Unidos. Prometió que revisará la actuación de los efectivos que se han desplegado en la zona. No queremos la guerra, no queremos la confrontación. Tenemos que actuar con mesura. Dice, ¿y qué tal si ganamos, no? En una de esas sería una victoria como de Pirri. Fíjense, se sigue confundiendo a una victoria pírrica con una victoria cómica. Cuando que Pirro
fue un gobernante en Macedonia que estuvo ahí por el año 304 a.C. y que por ganar una batalla perdió a su ejército. Esa es una victoria pírrica y no es de pirrín, señor presidente. Oye, Pedro, y nuevamente esta cifra de 15,000 efectivos, revisando ya los datos y el evento que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Quintana Roo, efectivamente el secretario de la Defensa informa en torno a estos efectivos que se van a trasladar a la frontera. Me llama mucho la atención la forma en que se están dando a conocer los pasos de ni siquiera le puedo llamar programa migratorio, ¿no? Estas ocurrencias que tiene el gobierno federal en materia de combate y sobre todo de respuesta al presidente Donald Trump. No tiene ni pies ni cabeza. Y eso es muy peligroso para un problema que no es de ahora, ¿eh? Es un problema de muchísimo tiempo y que no se va a detener. La migración, pese a todos los esfuerzos que se tengan militares, de apoyo humanitario, de apoyo económico, no se va a detener. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Miren, tenemos que estar de acuerdo con la idea de que haya una legalidad en el cruce. Es decir, si una persona que viene de Honduras se va a los Estados Unidos y el objetivo es pasar hasta allá, pero por territorio mexicano, pues habría que decirle, oye, pues este es México, si quieres ir a Estados Unidos a ver qué haces, ¿no? Entonces lo regresas. Si llegas de buena voluntad porque quieres vivir en el país, entonces son otras las condiciones. O si llegas de mala voluntad, a ver qué diablos haces aquí para provocar a la sociedad y causarle un daño, para eso están las autoridades mexicanas, pero ahí es en donde pienso que hemos perdido una gran oportunidad de haber hecho esto, una política nuestra, y la hicimos una política sometida a una que nos pedía los Estados Unidos. La Guardia Nacional no es una policía migratoria, dice Martí Batres, presidente del Senado. Dice, hasta el momento nada detiene la migración, por lo que las acciones que se tomen deben de ser con estricto apego a los derechos humanos. Y otra vez vuelve la burra al maíz. La Red Zona Norte de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes denunció que militares con la insignia de la Guardia Nacional hostigaron al personal del Centro de Atención al Migrante Exodus, ubicado esto en Sonora. Francisco Garduño, tipo comisionado del Instituto Nacional de Migración, se disculpó con los policías federales adscritos a su agrupación para labores migratorias por haberlos llamado fifís. Se comprometió a proporcionarles condiciones dignas de trabajo. Pobre, ignorante, infeliz. Hay que decirlo, Pedro, este hombre que demostró con sus declaraciones una prepotencia enorme, una ignorancia. Mira, él fue secretario del transporte en la Ciudad de México con Andrés Manuel. Sí, me acuerdo. Y su gestión estuvo llena de fracasos, como aquella que dijo, vamos a ordenar los vehículos particulares en México, le vamos a poner un registro y lo vamos a emplacar. No se pudo hacer nada. Y ayer el presidente de la conferencia de prensa le dice, bueno, Francisco Garduño se equivocó, sería bueno que ofreciera una disculpa. Esta disculpa la hizo por Twitter, dijo, ofrezco una disculpa por haber hecho una declaración desafortunada. Subrayo mi respeto y respaldo a la Policía Federal, así como mi compromiso porque trabajen en condiciones dignas en este plan emergente para atender la migración. Este señor se disculpó porque se lo pidió al presidente de la República, pero dentro de sus actividades sigue pensando que el tener un cuarto, un hotel, una comida decente sigue siendo fifí. La miseria. Entonces, la miseria y la ignorancia simplemente a veces no tienen ni padrinos. Agentes del Instituto Nacional de Migración contuvieron por tercera ocasión en este mes la fuga de unos 100 africanos y haitianos de la Feria Mesoamericana, extensión de la estación Siglo XXI de Tapachula en Chiapas, luego de que se les informó que sus trámites podrían tardar hasta 50 días. Se fueron, Ayúdame con mi hijo, está enfermo, ya sufriendo mucho, me está picante, ayúdame por favor, ayúdame. Aquí no habla con su familia, mi familia conoce a toda persona que murió, ayuda, necesito hablar con mi familia. ¿Miren ustedes el grado de desesperación? Sí. Qué bárbaro. Bueno, en fin, la Fiscalía General de Chiapas rescató a 10 migrantes de diferentes nacionalidades, esto en Tuxtla Gutiérrez, ahí en Chiapas. El gobierno de Ciudad Juárez, en Chihuahua, lanzó una campaña para advertir de riesgos al cruzar el río Bravo, luego de esta escena brutal de un padre y una hija salvadoreños que sucumbieron en el intento.
Amigo migrante, no dejes que la búsqueda de tus sueños se convierta en una pesadilla. No te arriesgues a cruzar la frontera por el río Bravo. La fuerza de las corrientes o su creciente pueden arrastrarte con ella y así terminar con tu vida y la de los seres que te acompañan. Si observas grupos que pudieran estar en riesgo, comunícate al número de emergencia 911. Sin vida, no hay futuro ni sueño que alcanzar. Juárez Independiente, Heroica Ciudad Juárez, Ayuntamiento 2018-2021. Ahí está, este es un anuncio que se da en Juárez y por supuesto tiene que advertir. Miren, uno ve el río Bravo y parece un río inofensivo. Sí. Y luego tiene unas corrientes y sobre todo en esta época en donde hay fuertes precipitaciones pluviales. Ya vimos lo que pasó ayer en Reynosa, que la ciudad quedó, bueno, con el agua hasta la cintura, ¿no? Mira, se refieren a el caso de Alberto Martínez, 25 años, y su pequeña hija Angie, de 1 año y 11 meses, que pues aparecieron muertos en el río Bravo. Ellos dejaron El Salvador, Pedro, el pasado mes de abril con la esperanza de poder ir hacia los Estados Unidos y tener una vida mejor. No, según las declaraciones de sus familiares, no venían por persecución política ni militar, simplemente la idea de me voy hacia los Estados Unidos porque voy a tener una mejor vida y sobre todo mayores ingresos económicos. Se le hizo fácil a Alberto Martínez cruzar estas aguas del río Bravo y lamentablemente aparecieron muertos ambos. Y fíjate, por lo general esta gente no sabe nadar. No sabe nadar. No sabe nadar. Y también hay muchas historias, Pedro, insisto, creo que este es el tema que no se ha tratado hasta el momento. Las bandas de polleros los obligan y les dicen, pásate por el río, no hay ningún problema. Ponen, y hemos visto muchos documentales cómo ponen sus pocas pertenencias que tienen en una bolsa y vámonos para el río sin ningún tipo de protección. Es increíble. México y El Salvador coordinan la repatriación de los cuerpos de este hombre y de su bebita fallecidos al intentar cruzar el Bravo, según dice Alexandra Gil, canciller salvadoreña, al llamar a los hondureños a que no se arriesguen. No crean en esas personas que le digan, que le dicen que los van a llevar al norte y que van a estar salvos. Estas personas abandonan, estas personas engañan, estas personas extorsionan. A estas personas no les importa la vida de los seres humanos. Y es cierto, toman a el migrante como una cosa que les da ingreso y que les da muchísimo, por cierto, y esto en número es para ellos como, perdón la comparación, pero como ganado. Igual los transportan, igual que si fueran recua. Y mira, ya la canciller salvadoreña ya pone el dedo en la llaga, ya habla de estas mafias de polleros que se llevan a la gente engañadas porque los van a pasar a Estados Unidos, les pintan un escenario de mira, ahí vas a poder trabajar de jardinero, vas a ganar tanto dinero, vas a tener tantos dólares, compres tu casa, te crean un escenario que además no es cierto. No. Aunque lleguen a los Estados Unidos, no es cierto, esa no va a ser su vida. Vamos a pensar que ha habido muchos que han llegado con una mano atrás y una adelante y han hecho lo que se llama su sueño americano, pero esto no quiere decir que sea la regla. Ahora, de toda suerte, pues obviamente ya estando del otro lado, encuentran condiciones para vivir. He platicado con innumerables migrantes que me hablan de su historia de éxito, incluso que mandan dinero, que tienen la posibilidad de enviar dinero a sus familias en sus lugares de origen. Pero de eso a este maltrato, a ver qué dice Martí Batres cuando el tema de los polleros empieza a tener vigencia, porque él habla de los derechos de todos los migrantes a pasar, pero no sabe, aparentemente no quiere acusar recibo de la estructura de traficantes de personas que existe en torno a este problema. Elementos militares salvaron la vida de una madre guatemalteca y de su hijo que se estaban ahogando en el Bravo mientras intentaban cruzar a los Estados Unidos, según informa la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Hasta 89 agentes de migración y aduanas de los Estados Unidos serán enviados a Guatemala como parte de un acuerdo bilateral de 2 años firmado a fines de mayo para tratar de reducir flujos migratorios que buscan llegar a la Unión Americana. De manera inédita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia que emitió la semana pasada en la que resolvió inconstitucional que la Fiscalía General de la República solicite información financiera y bancaria sin orden judicial a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, esto lo sabemos, tiene que haber una orden judicial en ese sentido, pero
pues esto a que se la brinquen, a veces ya es otra cosa. Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos protestaron frente a la Fiscalía General de la República exigiendo que se nombre al fiscal especial para el caso. A 5 días de que se cumpla el primer año de gobierno de López Obrador, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, consideró que el presidente es muy activo, por lo que necesita un gabinete que lo acompañe, que esté más cerca. Con esto de las cifras que tiene él y que andan a veces lentos y a veces dicen tonterías como las de Francisco Garduño, reconoció que no se debe de aplicar recorte en salud, educación, política social, aceptó que es necesario mejorar la relación con inversionistas, empresarios y medios es necesario mejorar la relación con, otra vez lo digo, inversionistas, empresarios y medios de comunicación. Veo al presidente muy activo, muy proactivo, presidente muy dinámico, no descansa, no ha descansado un solo momento, y veo un gabinete que no está en el acompañamiento. Y con esto sepultó a todos, ¿no? Y sepultó. Pero lo que está viendo ya Ricardo Monreal, Pedro, es un desgaste del presidente de la República, sí, ¿no? Lo hablábamos ayer y en ocasiones continuas. Las mañaneras son ocurrencias del presidente. No hay un discurso de Estado en el que se informe de la situación de los sectores. No hay un discurso del presidente que hable sobre el diagnóstico del país que tenemos. Ante pregunta, reacciona inmediatamente sin saber cómo van las cosas, ¿no? Es como aventar una bola de boliche, ¿no? A ver qué es lo que pega. Fíjense, estoy aquí ante un estratega como Alberto Becerra Zarubi. En nuestro camino hacia la presidencia, cuando la buscamos por la vía independiente, había una conferencia de prensa y previo a ella, Alberto me hacía una revisión general de lo que pasaba y cuál era el objetivo de la conferencia. O sea, ¿a qué íbamos a la conferencia? ¿Cuál era el leitmotiv de la conferencia, el mensaje de la conferencia? ¿Para qué servía el comparecer con la prensa? Pero si lo haces diario, pues llega un momento en donde ya no hay ni coaching, no hay nada. ¿Quién es el manager del presidente? ¿Quién es el que le dice, no, espérame tantito, por ahí no se meta por ahí, cuidado, mire, ayer hizo esto, hoy cuidado, y repárenle así? No hay nadie, no sé ni qué funciones tenga su vocero, pero un presidente, un ser humano, el que sea, debe de tener una asesoría en comunicación y sobre todo en el mensaje que se pretende dar como la base de lo que sería su discurso. Y aquí se pierde. Sí. Yo sí te voy a decir qué está haciendo el vocero. Nada. El vocero está avalando todas las decisiones que se están tomando para romperle la maceta a los medios públicos de este país y entregárselo a los aliados que también son una bola de tontos. ¿A los medios públicos? Sí. Como ¿a los del Estado? A los del Estado, que eran el IMER, Canal 11, el Notimex, por ejemplo, que han servido exclusivamente para darle a alguien que está peor. Que son simplemente voceros improvisados y algunos realmente unos animales que están al frente de los micrófonos escribiendo, lambisconeando al presidente de la República. Además, y que meten una crisis a los medios. Haciendo un culto de la persona, sí, y un pretendido adoctrinamiento de la sociedad. Esto es muy peligroso. Yo quiero desde aquí resaltar lo que para mí fue el inicio de esta debacle, cuando antes de llegar a ser presidente de la República, cuando era presidente electo, una querida amiga, Adriana Pérez Cañedo, tomó, y hablé con ella, la decisión de dejar el Canal 11. Una mujer que se ha entregado toda su vida a los medios públicos de comunicación y que tuvo que deflectar justamente por las políticas aquí tomadas. Lo puedo decir hoy porque ya es agua que ha pasado por el río. Y quienes toman su lugar, pues son efectivamente soldados del presidente de la República, que son capaces de decir cada tontería. Soldados con cero neuronas, ¿no? La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, esto me da tanta risa, el PRI, qué cosa, entregó las constancias de registro a las fórmulas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria para aspirar a la dirigencia nacional en este ridículo que está haciendo el PRI, tratando de hacer
que son democráticos cuando ya sabemos que Alejandro Moreno va a ser, con todo y las cirugiadas que trae, el próximo presidente nacional. Y ahí está Ivonne Ortega haciendo la finta, y ahí está otro que se lanzó, Ulises, ¿no? Sí, no, ella es del estado de Veracruz, me parece. Sí. No, pero la otra que está por la fórmula de la presidencia es Ivonne y... Ay, no alcanzo. Sí, bueno, no. Creo que era Ulises Ruiz. No, Ulises no le aceptaron no le aceptaron su registro. Bueno, pues otro. El hecho es que Alejandro Moreno va a ser el mero y esto... Es que te iba a buscar las fórmulas, pero no sé si tiene caso. La verdad es que no sé si tiene caso. Ni ningún caso. En fin, y luego, después del discurso de salida del PRI de José Narro, bueno, se les pegó una repasada que yo creo que esa no los hace levantarse nunca. Mañana, alrededor de 15,000 estudiantes van a protestar en la Ciudad de México para exigir la entrega de becas Benito Juárez. Explicaron que solo han recibido un depósito de 6 meses de gobierno. El SAT detectó 8,204 empresas factureras, es decir, que emitieron 8,827,000 facturas falsas en los últimos 5 años y generaron una evasión por 354,000 millones de pesos, equivalentes al 1.4% del PIB. Margarita Ríos Fajard, jefa del SAT, dice que las factureras efectuaron operaciones financieras por 1.6 billones de pesos, o sea, 1.000.000.000, 600,000 millones de pesos en ese periodo. Detalló que el 60% de esas compañías están ubicadas en 8 estados encabezados por la Ciudad de México, después el estado de Jalisco, Nuevo León. Dice que los funcionarios que estaban involucrados ya fueron separados de sus cargos. Ahí falta el Estado de México, que también tiene un lugar preponderante en este tipo de emisiones de facturas falsas. La licitación para el refinanciamiento de la deuda del gobierno de Baja California fue declarada desierta, pues solamente se presentó una propuesta de 8 bancos interesados. Esto lo dice Miguel Ángel López Arroyo, secretario técnico del Gabinete Financiero Estatal. El desaire de los bancos ocurre después de que el gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, decía que vetaría a la institución bancaria que gestionara el posible refinanciamiento de la deuda que deja el anterior gobernador. Antes, Francisco Rueda Gómez, secretario de Gobierno, dijo que la actual administración de Baja California continuará con la reestructura de la deuda, acción avalada por Hacienda. Vamos a hacer una breve pausa. Aquí regresaremos con más de este resumen informativo. Y vamos con más información para decirles que hay una preocupación para que siga operando Altos Hornos de México. Es una de las empresas base de la producción de acero en nuestro país y hoy su presidente está en la cárcel en España, en Marbella. El Consejo de Administración de Altos Hornos nombra a James Pignatelli como Chief Executive Officer, o sea, CEO interino. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa aclaró que Alonso Ancira se mantiene como presidente del Consejo de Administración de esta enorme acerera. México podría crecer al 4% del PIB si impulsa al sureste, sostiene Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. Destaca que el gobierno trabaja para incrementar de 30,000 millones de pesos a 40,000 millones de pesos la inversión extranjera directa. ¿Son dólares o pesos? Porque me suena más a dólares. Pero el hecho es que Alfonso Romo se reunió con empresarios de Nuevo León y les dijo que él va a ser su promotor y su espía dentro del gobierno federal. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente inició la fase de consulta pública para la construcción de la refinería de Dos Bocas, que tendrá una duración de 20 días hábiles. El propósito, garantizar transparencia, participación ciudadana y derecho a un medio ambiente sano. Hoy la Comisión Federal de Electricidad dará a conocer detalles del resultado de la licitación para la compra de medidores de energía eléctrica de baja tensión, cuya subasta se había realizado el martes. De acuerdo con Luis Bravo, vocero de la Comisión Federal, la subasta concluyó con
éxito y se registraron ahorros por 600 millones de pesos con respecto a la cifra del año pasado. Hubo una publicación del periódico Reforma que hablaba del favoritismo que Manuel Bartlett se pronunciaba por USA, la empresa tradicional que ha vendido siempre los registros eléctricos domiciliarios. Bueno, tuvieron que echar para atrás luego de la publicación y ahora tuvieron que hacer una licitación con las consecuencias que veremos una vez el resultado. La cancelación de estas licitaciones de largo plazo y 2 para líneas de transmisión de corriente directa ejercen presión sobre los precios finales y motivarán calificaciones negativas y degradaciones, según advierte la empresa Fitch Ratings. Es decir, Fitch, esta calificadora, está viendo irregularidades en la operatividad de la contratación en la Comisión Federal de Electricidad. Otra vez, parece que honestidad valiente, y llegan y hacen asignaciones directas de todo. No hay concursos legales, no hay bases claras, no hay resultados iguales, claros, no hay una estrategia de repartir de manera alícuota, de manera, digamos, equilibrada, lo que pudieran ser los ganadores de estos concursos, y se ve ahí un claro favoritismo de parte del gobierno encabezado por el presidente López Obrador. El peso mexicano cerró con una pérdida de 6 centavos frente al dólar ante el conflicto Estados Unidos-Irán. El tipo de cambio queda en 19,25. La bolsa de valores clausuró con una ganancia de 0.11%. El índice de precios y cotizaciones sigue en la misma banda, 43,792 enteros. Jornada negativa en Wall Street. El Nasdaq cae 1.51%. El tema, China. Standard & Poor's cede 0.95% y el Dow Jones baja 0.67%. El petróleo West Texas Intermediate abajo 7 centavos de dólar, cotiza en $57.83 el barril. El crudo Brent del Mar del Norte arriba 19 centavos, se vende en $65.05 el barril, y la mezcla mexicana de petróleo avanza 4 centavos de dólar, se oferta en $59.63 el barril de 159. Pemex evalúa quitar a trabajadores sindicalizados, quitarles el apoyo catorcenal para gasolina y gas LP, y por ello paga 49 millones de pesos diarios. Sí. Es una prestación del sindicato encabezado por este ratero de Carlos Romero de Champs. Hay que recordar que en Pemex pagan catorcenalmente, o sea, las quincenas son de 14 días. Entonces Pemex tiene esa prestación para los trabajadores petroleros. La tiene históricamente. Siempre la ha tenido, y representa más o menos una catorcena más al año, ¿no? De los días que se van acumulando, y es una prestación. Por eso decían antes, trabajar en Pemex es sacarse la lotería, sí, ¿no? Sí, porque tú llegas a la gasolinera, la que sea, das un boletito que te dan en la empresa, sí, y te llenan el tanque. Ya quisiera yo uno de esos. Y más si eres de los aliados de Carlos Romero de Champs, pues te dan hasta la gasolinera. No, hombre, te dan hasta tequila en cualquier restaurante, y convive uno re bien. Ya ves que hace poco lo vimos comiendo como si no debiera nada, sí, pero entrándole al whisky y al tequila, pero como si de veras fuera un prócer de la patria. Se le nota en lo abotagado a este rata infeliz. Diría mi comadre Paquita, la del barrio, rata de 2 patas. Te estoy hablando a ti. Estoy hablando a ti, para que me oigas. Un juez federal rechazó levantar el aseguramiento de la casa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en un fraccionamiento de Lomas de Bezares, al estimar que no ha documentado debidamente en su demanda de amparo la propiedad de la misma. Un juez federal levanta el bloqueo sobre las cuentas bancarias de... Esto es increíble, ¿no? Roberto Sandoval, acabamos de estar en Nayarit. Todo el mundo nos cuenta de las historias de Roberto Sandoval. Todo el mundo sabe en Nayarit que fue un pillo. Claro, nadie levantó la voz en su oportunidad. Y sabían que entre Roberto Sandoval, gobernador, este tipo que está ahí para quienes nos acompañan en las redes sociales y en la televisión, y su contrapache, que era el fiscal general del Estado, Edgar Beitia, entre los dos llevaban al Estado. Pero no solamente llevaban al Estado, llevaban la delincuencia del narcotráfico. Edgar Beitia era el capo del narcotráfico en la zona. Y este señor, Roberto Sandoval, que dice que está con la sociedad y que él reza todos los días para que a la gente le vaya bien.
No, bueno, no puedo ni siquiera Pero decir. ella anda bien tranquilo también. O sea. ¿Saben dónde vive? En Guadalajara. Ahí por si lo buscan. Ahí está en Guadalajara. Digo, si lo buscan las autoridades, ¿no? Está en Guadalajara. Un juez federal levanta el bloqueo sobre sus cuentas bancarias a este infeliz y su esposa y 2 hijos. Estados Unidos ficha a Sandoval por presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Obviamente, en información que en Estados Unidos se obtiene de lo que escupió Edgar Beitia, que era el fiscal que está en la cárcel allá. Está en Nueva York. Fíjate, está en The Big Apple. Mira, ¿no? Bien preso y ahí va a estar hasta que se acabe. Antes iba a los grandes restaurantes a gastarse todo lo que lavaba con el narcotráfico. Y ahora va ahí a las mazmorras. Ojalá esa fuera la historia de todos, ¿no? Sí, además, fíjense, Edgar Beitia llegó a Estados Unidos y ni la pensaron. Llegaron y manitas y lo metieron al bote. Sí. Y aquí, no, pues, las cuentas, no hay que congelarlas, no, hay que descongelarlas, no, hay que... por Dios, ¿en dónde está la justicia mexicana? Yo sé que el perdón y el olvido, pero pues yo creo que tendría que haber jueces y una fiscalía que investigara esto de oficio. Y además fue la bandera de campaña del actual gobernador, Pedro. Por eso lo eligieron los nayaritas al actual gobernador, porque iría con él y lo decía todos los días, y voy por este gobernador, y voy por este ratero, y pues llega este gobernadorcito que tenemos, que es un niño, ¿cómo se llama? Antonio Echevarría. Y llega y a no hacer nada, nada más a ejercer y a poner en su gabinete a sus cuates y a hacer lana. Eso es todo lo que llegó a hacer. Es que qué lamento en nuestros políticos. Y luego nos quejamos de que la democracia, no creemos en la democracia, porque llegan estas personas que nada más engañan, ¿no? Nada más llegan a medrar, por no decir otra cosa. Jesús Horta, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, diagnosticó que existe actividad de organizaciones criminales de alto impacto como la Unión de Tepito, la Antiunión y el Cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. Bueno, ya por lo menos ya sabemos, ya es un paso, ¿no? Bueno, tradicionalmente siempre se dice por parte de las autoridades ciudadanas, capitalinas, que nunca hay nada de eso, cuando sabemos que estamos llenos de eso. Un muerto y al menos 10 heridos deja un enfrentamiento a pedradas y tiros entre transportistas en el siempre conflictivo estado de Oaxaca. Ahí les describo un enfrentamiento en una gasolinera entre diferentes grupos, bandas que a pedradas unos, a balazos otros, están repeliendo este amago por algo. Ahí hay un interés particular, pero en el enfrentamiento por lo menos 10 heridos. Deja este momento, uno de los tantos momentos tensos que se viven en el estado. Que además duró mucho tiempo, Pedro, y no hubo presencia de un solo policía. Hombre, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Han de haber dicho, pues yo para qué me meto. Yo para qué me meto, si ya se están dando entre ellos, pues ya que. En fin, así es como estamos viviendo este país, queridos amigos, así estamos viviendo a México. Y al lado de la gasolinera, lo peligroso. Imagínate nomás lo peligroso que esto representa. Luego viene un repliegue porque viene un avance de quienes traen pistola. Bueno, armas largas, ¿qué pistola? Nada más oigan las detonaciones. Estas no son pistolitas, estamos hablando de algo más serio. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más noticias. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. Bueno, también les cuento, fue realmente algo sorprendente. Hoy por la madrugada la Suprema Corte de Brasil rechazó una medida cautelar que podría haber liberado al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva mientras se discute la parcialidad del caso a cargo del juez Sergio Moro. Es decir, este hombre, 2 veces presidente de Brasil, se le mantiene en la cárcel y siendo este hombre un líder de izquierda histórico en Brasil, sigue estando ahí bajo la presunción de actos de corrupción, todo ligado, entre otros, con Petrobras y con Odebrecht. Y ahí estamos, por supuesto, hablando de este problema de carácter continental. La policía de Nicaragua confirmó que 4 personas vinculadas al Estado Islámico fueron arrestadas y serán entregadas a las autoridades de Costa Rica. Estaban tratando de establecerse ahí para después pasar por la frontera sur. Stephanie Grisham, que es la directora de comunicación de la Casa Blanca, sustituye a Sarah Sanders, quien renunció hace pocos días, según anuncia Melania Trump.
primera dama de los Estados Unidos, aclara que Grisham seguirá siendo su vocera, pero será también vocera del presidente. Robert Mueller, fiscal especial que indagó la injerencia rusa en Estados Unidos y en las elecciones y de obstrucción a la justicia de Donald Trump, acordó declarar ante el Congreso el 17 de julio, según anunciaron los comités judicial y de inteligencia de la Cámara de Representantes, después de emitir un citatorio para que comparezca. Irán tachó a las sanciones de los Estados Unidos de indignantes y estúpidas. Alertó que significaban cerrar las puertas a la diplomacia bilateral. Hoy, en la madrugada, reacciona el presidente Trump y dice que es irresponsable y grosera la manera en que Irán se expresa del gobierno de los Estados Unidos y que todo aquello que atente a los norteamericanos tendrá una fuerza brutal como reacción, y esa fuerza significa definitivamente destrucción, le llama así, destrucción a la política de los Estados Unidos hacia Irán. Y estos suenan tambores de guerra, ¿eh? El ejército activó el plan DN3 en Reynosa, en Tamaulipas, como les decía, luego de la tormenta que dejó al menos 2 muertos y afectó a 57 colonias por severas inundaciones. Aquí estamos viendo, para quienes nos acompañan en la radio, estamos viendo escenas de Reynosa en la noche de ayer, que, bueno, más que calle, parece mar, y los vehículos están tratando de circular, sobre todo los autobuses, en lo que otros más pequeños de plano ya no pueden, ahí en la zona de Reynosa. Me informan que el lunes cayó una tormenta eléctrica de pánico en Reynosa, de pánico. Sí, y sobre todo el peligro, ¿no?, de que estén inundadas las calles con los rayos. ¿Y sabes por qué? Porque no hay drenaje pluvial. No hay. No. En esos lugares no hay drenaje. O sea, ¿para qué? Si esas obras ni se ven. Eso es lo que piensan los políticos, históricamente así lo han pensado. Este miércoles y jueves, la onda tropical número 7 afectará al occidente de la República Mexicana. Durante el periodo del pronóstico, una línea seca mantendrá al norte del país y 3 canales de baja presión perjudicarán al interior y oriente y sureste del territorio mexicano, además de que se prevé una nueva onda tropical que ingrese por el sureste mexicano, es decir, tendremos más nubes que están entrando por la confluencia entre Chiapas y Oaxaca, y de ahí para adentro. Hay frente a las costas del Pacífico, ahí por la altura de Colima, de Jalisco, de parte de Michoacán, hay un frente importante de nubes que se está presentando ya como una tormenta tropical en toda la forma. Estamos viendo que en la ciudad de Monterrey, en la Ciudad de México, el termómetro estará marcando 23 grados arriba. En este momento hay 14. En Guadalajara, la temperatura será de 31 grados el día de hoy, una mínima de 17 en Guadalajara. Un saludo a Monterrey, el termómetro estará marcando 30 arriba, 22 ahora, y el cielo estará mayormente, estará despejado con algunos nublados parciales a lo largo de toda esta jornada. En gran parte del territorio de los Estados Unidos estamos viendo que prevalecen cielos cubiertos con probabilidad de tormentas, temperaturas que van de los 40 arriba en la frontera con México y de los 11 arriba de 0 en la frontera con Canadá. En el Midwest norteamericano hay muchas nubes, hay tormentas, potencial de ellas, y en la zona, digamos, de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, hasta la Florida y las Carolinas, estamos viendo cómo se enseñorea una enorme nubosidad que cubre a estos estados hoy mencionados. Ahí en Georgia también está llegando este efluvio nuboso. Houston tendrá una máxima de 32.